virtuales es complejo. Ok, continuando el tema de la hiperfunción hipofisiaria, ay, perdón. No, esto es hipertiroidismo. Vamos a hablar sobre la diferencia entre tirotoxicosis e hipertiroidismo. Parece lo mismo, pero ustedes van a ver que en el tema de la glándula, de la etiología, cambia el concepto y esto nos ayuda a distinguir cuál es la causa de cada uno de de las patologías. Tirotoxicosis es todas las manifestaciones clínicas de exceso de hormonas tiroideas. O sea, es secundaria al incremento del estado metabólico y del sistema nervioso. Es decir, cuando tenemos un paciente que tiene hipertiroidismo, es pérdida de peso, taquicardia, diarrea, entonces eso es tirotoxicosis. Esas son las manifestaciones clínicas que son secundarias a exceso de hormonas tiroideas, ¿ok? Mientras que hipertiroidismo es la tirotoxicosis, pero secundaria a la hiperfunción de las glándulas tiroideas. Me explico. Tenemos la enfermedad de Graves, es un hipertiroidismo de etiología autoinmune en la cual las va a provocar un exceso de hormonas tiroideas, pero de la glándula tiroidea, que va a causar manifestaciones clínicas propias del exceso de hormonas tiroideas. Entonces, en una enfermedad de Graves, sí hay la diarrea, la pérdida de peso, palpitaciones, taquicardia, ¿sí? La tirotoxicosis, pero se llama hipertiroidismo porque es secundario a la glándula tiroidea. En cambio, hay otras patologías, como por ejemplo un cáncer de un tumor trofoblástico, en la cual va a haber un exceso de, o sea, va a haber clínica del exceso de hormonas tiroideas, la tirotoxicosis, pero no van a ser culpables la glándula tiroidea, sino va a ser otro tejido. ¿Listo? Entonces, esto es súper importante para ustedes, para que podamos entender la clasificación. En la clasificación vamos a hacerla según el mecanismo. Hay las intratiroideas y las extratiroideas, ¿ok? En las intratiroideas, en este caso, el problema es la glándula tiroidea, es la que produce el exceso y en este caso, ¿se acuerdan de la gammagrafía tiroidea? Es un estudio complementario que por excelencia este, capta la función de la glándula tiroidea. Entonces, si hay la enfermedad de la glándula, va a captar esta. Por ejemplo, en los casos de una hiperfunción primaria tiroidea, como la misma enfermedad de Graves-Basedow, el bocio nodular tóxico o el adenoma tóxico, ustedes van a ver que ahí está la gammagrafía hipercaptante o caliente, ¿no? Los nódulos calientes, por ejemplo. También, por ejemplo, hay una hiperfunción por exceso de la hiperestimulación de la hormona gonadotrofina coriónica. Vamos a ver que hay una similitud entre la TSH y la hormona gonadotrofina coriónica. Y cuando hay un tumor trofoblástico o el mismo embarazo, va a causar un exceso de TSH que va a llevar a una hiperfunción de la glándula tiroidea. También otras relacionadas van a ser el coriocarcinoma, la mola hidatiforme, el carcinoma embrionario de testículo. Otra causa de hipertiroidismo por exceso de la síntesis intratiroidea va a ser el secundario o el terciario. Ustedes recuerden bien que en endocrinología nosotros tenemos la causa primaria, que va a ser la glándula, la causa secundaria es la hipófisis y la causa terciaria es el hipotálamo. Entonces, si hubiera un tumor que está en la adenohipófisis o en el hipotálamo, estos van a llevar a un exceso de la producción de la TSH y la TSH va a estimular a la glándula tiroidea y esto va a causar el hipertiroidismo. Mucho más raro es la resistencia hipofisiaria a hormonas tiroideas, pero que existe. O sea, todo el eje está funcionando, pero la unión del receptor de las hormonas tiroideas hacia la célula está inactivo por una alteración de receptores, que es una resistencia, y en la cual lo que va a hacer es que no tiene como la función y hay una sobreestimulación. Luego tenemos la tirotoxicosis inducida por yodo, el efecto Joe-Basedow-amiodorona o contrastes yodados. ¿Ok? Es como que
te doy una sobrecarga de yodo o amiodarona que tiene una gran cantidad también de yodo y esto va a causar un incremento, ¿no? Como que dice, me están dando mucho material, entonces produzco más. Luego tenemos los hipertiroidismos, pero donde la síntesis van a estar de las hormonas tiroideas en otro lugar que no sea la gamografía. Entonces, la gamografía va a ser fría o va a ser hipocaptante, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay tejido tiroideo ectópico, como el más famoso, el estumo ovárico, que es un tumor ovárico, puede ser una metástasis funcional de cáncer folicular de la tiroides. Y luego tenemos hipertiroidismo sin síntesis de hormonas tiroideas. O sea, aquí no hay hormonas tiroideas, hay una tirotoxicosis aguda. Las gamografías son siempre frías y puede ser, por ejemplo, ustedes lo van a ver ahorita o lo han visto en las tiroiditis, la subaguda de Kerbein o la tirotoxicosis facticia, ¿no? O sea, en esta donde, por ejemplo, el paciente se toma el medicamento y entonces hay un exceso de hormonas tiroideas, hay tirotoxicosis, manifestaciones clínicas, pero no hay producción de hormonas tiroideas. Ok, los síntomas van a ser muy variables. Siempre cuando hablamos de hipertiroidismo tenemos que tomar en cuenta que hay una aceleración metabólica, ¿sí? Hay un aumento del tono adrenérgico y todo esto va a causar los síntomas. Entonces, por ejemplo, los vamos a dividir en los más generales, es el nerviosismo, la habilidad emocional. La habilidad emocional se refiere a esa facilidad de llorar, o sea, no le dices nada y ya está llorando o de cambiar de humor. Un momento está enojada, otro momento está triste. Es como el propio, ¿no? De un trastorno bipolar, el temblor, las palpitaciones, hemos visto, la disnea es porque generalmente los síntomas cardiovasculares del paciente van a ser un incremento de la frecuencia cardíaca, una taquicardia. Entonces yo les comentaba a mi grupo que alguna vez yo tenía pacientes que han llegado a frecuencia cardíaca de más de 160 en estado de reposo. Imagínense que ella tranquila y llega con una frecuencia cardíaca de 160, el doble de lo que es la frecuencia basal. ¿Y esto qué es lo que va a ocasionar? Hace un rápido llenado incompleto de la bomba del corazón y estos pacientes se cansan fácilmente porque a pesar de que está bombeando rápido, lo hace ineficazmente y no provoca una buena ventilación. Hay intolerancia al calor. Eso es bien divertido en estos pacientes porque ellos, por ejemplo, se quitan la polera. Es esa sensación de calor. Mientras todos estamos de frío, súper abrigados, ellos están caminando con la polera y cuando les tapa los papás, entonces no, ellos quieren sentir el incremento de la actividad metabólica lleva a esa intolerancia al calor. Tienen mucha hambre. A diferencia del hipotiroidismo, los hipotiroideos no comen, los hiper sí comen mucho. Entonces, son pacientes que te dicen es que todo el rato como, pero nunca engordo y más bien tienden a perder peso. Hay unas diarreas incrementadas que se llaman, puede ser una hiperdefecación, o sea, puede ser diarrea o puede ser evacuaciones frecuentes, ¿no? Va a haber, puede o no haber bocio, no es muy presente en todos, puede estar, depende de la causa, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de Graves está. Los síntomas cardiovasculares les decía que está secundario al aumento del tono adrenérgico, principalmente la taquicardia, la arritmia, la típica alteración que va a causar va a ser la fibrilación auricular, este, puede aparecer en algunos casos insuficiencia cardíaca por todo el alto gasto cardíaco que les decía. Y en los signos oculares, más que todo, esta característica es la del enoftalmos, en la cual que pueden estar presentes en cualquier hipertiroidismo, no es propia de una de las enfermedades, aparece con retracción palpebral y leve proptosis, es como una mirada fija, ¿no? Con los ojos como inciertos y es más frecuente, pues en las, más, mucho más grave en la enfermedad de Graves. Ahora,
Las causas de la clínica van a ser muy similares en todas, no es que en una va a aparecer y en otra no, pero en la enfermedad de las más comunes de hipertiroidismo tenemos la enfermedad de Graves-Basedow. Algo interesante de esta es que ya ha sido descrita en el siglo XIX, pero lo que pasa es de que se llama la enfermedad de Graves-Basedow porque fueron dos autores, ¿no? Basedow, que lo describió, y al mismo tiempo James, pero trabajaban en formas diferentes, en modo independiente, y ellos describieron síntomas y signos de tirotoxicosis. En Latinoamérica lo conocemos más como una enfermedad de Graves, y en Europa es más Basedow, ¿no? Entonces hablamos de la tirotoxicosis, hablábamos de manifestaciones clínicas de este exceso de incremento del metabolismo, la inflamación de la glándula tiroidea, el exoptálamos. Y lo que le decía es que los germanoparlantes la llaman más como enfermedad de Basedow. Ahora, ¿qué es lo importante? Es la causa más frecuente de hipertiroidismo. Se va a presentar en un 60-80% de todos los hipertiroidismos en adultos. En niños, por ejemplo, es del 90%. Um, es de origen autoinmune. Ustedes ven que es más frecuente en mujeres, van a ser 10 veces más frecuentes en mujeres y hay una predisposición familiar. Eh, Se va a caracterizar principalmente por el bocio difuso, la oftalmopatía y el mixedema pretibial, además de las manifestaciones clínicas. Eh, el factor predisponente van a ser principalmente los fumadores, que va a hacer que sea más incrementado incluso el exoftalmos. Hay presencia de, como les decía, es de origen autoinmune, puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes. En este caso hay una alteración de los anticuerpos del receptor TSH que causan hiperestimulación e hiperplasia de los folículos. Entonces, como hacemos, decíamos, es una enfermedad autoinmune. Ustedes recuerden que en la glándula tiroidea hay los receptores de la TSH y aquí es donde se va a unir la TSH para estimular la producción de las hormonas tiroideas. En el caso de los pacientes con enfermedad de Graves-Basedow, vienen anticuerpos, pero son estimulantes. También hay los bloqueantes. Estos bloqueantes van a causar la tiroiditis de Hashimoto, los estimulantes, la enfermedad de Graves-Basedow. Les decía que en la genética está en un 80%, generalmente se relaciona con un HLA-D3 y D8, ¿no? Entonces, lo que nosotros sabemos es que tiene que haber una predisposición genética, hay una activación de los anticuerpos, se van a, por alguna infección, que es lo que creemos, va a haber una sobreproducción de las células T, las cuales van a estimular a la célula B para generar los anticuerpos. Y estos anticuerpos, dependiendo de cuál es el que vamos a estimular, si son estimulantes, se va a producir la enfermedad de Graves-Basedow. Los mismos anticuerpos van a llevar a procesos inflamatorios a nivel del tejido graso que van a llevar a la liberación de glucosaminoglicanos y causar la oftalmopatía correspondiente. Entonces, en la oftalmopatía de Graves, vamos a ver que en estos casos los signos van a ser, como ustedes ven en el dibujo, ay, perdón, ven una retracción palpebral, la mirada fija y esa expresión, ¿no? De que está incrementado el tono adrenérgico y que luego va a ir disminuyendo progresivamente. En la oftalmopatía de Graves, como decíamos, se debe a un aumento del tamaño de los músculos retroauriculares. Aquí atrás, no es que los ojos crecen, sino es el músculo donde se lleva una infiltración de células inflamatorias, hay depósito de glucosaminoglicanos que hacen como que empujan el globo ocular hacia adelante y eso va a causar la enfermedad de Graves oftálmica. Es la causa más frecuente tanto de exoftalmos bilateral como unilateral. Más frecuente se presenta el bilateral. Les decíamos que el factor de riesgo es el tabaquismo
y puede ser independiente de la gravedad del hipertiroidismo. Por ejemplo, podemos tratar el hipertiroidismo, pero el exotalmos va a tener su propia evolución. Ahora, hay diferentes formas, la tirotóxica y la maligna son las más importantes. En la tirotóxica, es un exoptalmos moderado, está presente el signo de Dalrymple, que es la retracción palpebral superior, y el signo de Moebius, que es el déficit de convergencia. Y la forma maligna, que tiene una inflamación orbitaria mucho más severa, autoinmune, es un exoftalmo severo, pero en esta se asocia la oftalmoplejía progresiva y con fibrosis del recto inferior e interno, y la quemosis que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Conjuntival y queratitis por exposición, e incluso una neuropatía crónica que puede afectar la visión en forma permanente. Otro signo, tenemos el mixedema pretibial, que si ustedes ven es como placas que están en el pie, pruriginosas, hiperpigmentadas, como si fuera piel de naranja. Son elevadas, están engrosadas, que se van a encontrar en la región pretibial, que son indoloras, y estas también son secundarias a la activación inmunológica de fibroblastos. Puede existir acropaquia tiroidea como dedos en palillos de tambor. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Lo más importante es la medición de hormonas tiroideas. Y esto es súper importante que ustedes vean que para el diagnóstico de hipertiroidismo, la TSH tiene que ser baja, súper baja, y la T3 libre y la T4 libre incrementadas. Vamos a recordar un poco que el recuerdo fisiológico, veíamos que es del hipotálamo la TRH, hormona liberadora de tirotropina. Esa va a la adenohipófisis, que estimula a la TSH, y la TSH estimula a las hormonas tiroideas totales, ¿no? Y cuando este proceso se respeta, entonces, en este caso, es una enfermedad, es un problema de origen primario de la glándula tiroidea. El detalle en esta es la gammagrafía tiroidea. Como toda la glándula tiroidea está incrementada en trabajo, la gammagrafía va a captar ese trabajo. Entonces es una hipercaptación, pero toda la glándula. O sea, es una glándula grande y muy trabajadora. En la ecografía tiroidea, como ustedes pueden ver, es una glándula. Esta es la glándula tiroidea. La imagen negra que ustedes ven es la tráquea. Entonces ve ustedes el óvulo derecho, el óvulo izquierdo y el istmo. Entonces, es un incremento de la glándula en forma homogénea y con un incremento de la vascularización. Este es el ecodoppler que muestra la vascularización. O sea, nuevamente, los dos estudios complementarios nos muestran una gammagrafía, o sea, un trabajo excesivo de la glándula tiroidea. Y la diferencia tal vez en la enfermedad de Graves es la presencia de los anticuerpos antitiroideos. Recordemos que de los anticuerpos antitiroideos, los tres que vamos a ver son los anticuerpos antiperoxidasa, que estos van a estar dirigidos directamente contra la peroxidasa tiroidea y producen un daño citotóxico al tirocito. Luego tenemos los anticuerpos a la titiroglobulina, no son patogénicos, son marcadores de autoinmunidad y daño tiroideo. Y los anticuerpos del receptor, o los llamamos TRAP, o también se llaman TBI, que son inmunoglobulinas que están unidas a la tiroides inhibidoras, ¿no? En este caso, estos TRAP van a ser los que nos van a dar la prueba de un origen autoinmune en el paciente con enfermedad de Graves-Basedow. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Medimos los anticuerpos. El más importante es el del receptor TSH, que nos puede ayudar con un diagnóstico en alta sensibilidad del 98%. También nos pueden ayudar el anti-TPO y la antitiroglobulina, pero no son tan específicas, ¿no? Pueden orientarte, o sea, solo te hablan de una enfermedad autoinmune y no tan propiamente del Graves, sino también se activa en la enfermedad de Hashimoto. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de la enfermedad de Graves van a ser 3 puntos. De hecho, todos los hipertiroidismos tienen 3 puntos. Número 1 van a ser medicamentos. ¿Qué medicamentos podemos utilizar? Metimazoles, perdón. Este es un error, es metimazol. ¿Saben ustedes qué es el metamisol?
Una N, Doc. Un AINE. Exacto, se utiliza principalmente para el dolor o para bajar la fiebre. El metimazol es un antitiroideo de la síntesis, ¿no? Para disminuir la producción de hormonas tiroideas. En Europa está el carbimazol, el metimazol es aquí y otra utilizada es el propiltiuracilo, los tres medicamentos. El detalle de esto es que la duración del tratamiento debe ser de 12 a 18 meses, pero lo malo es que tiene un riesgo de recidiva de más del 30%. Otro aspecto importante de los antitiroideos es los efectos adversos. Generalmente llegan a tener, por ejemplo, agranulocitosis, neutropenia, alergias, reacciones alérgicas muy severas, a veces algo cierto daño hepático, entonces no son tan fáciles hay que hacer un control y un seguimiento por endocrinología en forma frecuente. Si esta no funciona, otro tratamiento es el yodo radioactivo, pero el yodo radioactivo eh, es un medicamento, es la aplicación de yodo y la preferencia que tienen las células foliculares de la glándula tiroidea favorece a que este yodo radioactivo provoque una apoptosis en las células foliculares. En otras palabras, destruye la glándula tiroidea, ¿no? Pero está contraindicado en pacientes con oftalmopatía grave, porque recuerden bien que el yodo lo que va a hacer es destruir a la célula folicular, pero la oftalmopatía es secundaria a la presencia de anticuerpos y un proceso inflamatorio crónico. Entonces, el yodo va a aumentar este proceso inflamatorio y puede causar mayor problemas en la misma oftalmopatía. Luego, la cirugía, que sería una tiroidectomía total. O sea, si mi problema es la producción de hormonas tiroideas, lo mejor es quitar la glándula y así no se produce, ¿no? Es de preferencia en bocios grandes o cuando estos tienen síntomas compresivos, ¿no? O cuando existe una contraindicación de radioyodo, gestación o rechazo al radioyodo o contraindicación del mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, hemos dicho que el tratamiento con medicamentos necesita de 12 a 18 meses, pero tiene un alto grado de recidiva, entonces no es uno permanente. El yodo radioactivo es muy bueno. ¿Qué es lo ideal que tenemos que hacer? Hay que suspender los medicamentos, el metimazol o el carbimazol o el propiltiuracilo, 4 a 7 días antes y reanudarlos 4 a 7 días después de haber aplicado el yodo. Dura entre 6 a 12 meses. Lo malo es que en algún momento, digamos, puede que la dosis no sea suficiente y puede persistir el hipertiroidismo y causar una tiroiditis. Las contraindicaciones, no puede utilizarlo en el embarazo, en la lactancia, si tenemos dudas de malignidad, por ejemplo, si es un bocio donde encontramos un nódulo tiroideo y el yodo radioactivo puede acelerar la malignización de esas células o, por ejemplo, cuando tiene muy gran tamaño, porque, o sea, depende de la cantidad. El yodo le damos una pequeña cantidad para las células foliculares, causar la apoptosis, pero si es un bocio gigante, tendríamos que darle mucho yodo y lo más seguro es que no vamos a alcanzar y va a persistir la glándula tiroidea y va a persistir el hipertiroidismo. La otra contraindicación, decíamos, la oftalmopatía. En la población pediátrica queda así como discutido, está contraindicado totalmente menores de 10 años y en los otros se hace una evaluación intermitente, ¿no? Si vale o no vale la pena. ¿Cuándo debemos tratarlo? Pues con el bocio multinodular, adenoma tiroideo o la enfermedad de Graves. Si el medicamento no ha funcionado, el yodo es la mejor opción. Luego tenemos la cirugía. Esta es una tiroidectomía, o sea, es quitar el medicamento. Eh, Luego de eso tendríamos que quitar y podemos darle Lugol. La latencia, pues le quitas la glándula tiroidea, nunca más va a volver. Entonces, eh,
Lo malo de la cirugía es que hay reacciones adversas. Puede causar hipotiroidismo. Recuerden que es una cirugía grande, entonces puede causar lesión del nervio recurrente o incluso puede llevar a la anulación de las glándulas paratiroides que se encuentran detrás de la glándula tiroidea y causar un hipoparatiroidismo permanente. Además, que el riesgo quirúrgico es elevado, entonces, porque es una gran cirugía. ¿Cuándo tenemos que indicarla? Cuando hay un bocio multinodular, cuando es un adenoma tiroideo en jóvenes, grande o dudas de malignidad, y en la enfermedad de Graves, pero cuando tiene oftalmopatía, ¿no? Ahora, en el Graves, el tratamiento medicamentoso, el propiltiuracilo es mucho mejor para las mujeres embarazadas. En niños, como es un tratamiento prolongado, lo ideal es primero utilizar el metimazol. En adultos podemos utilizar los antitiroideos de 12 a 18 meses o el radioyodo. En el embarazo podemos utilizar los antitiroideos y si no funciona en el primer trimestre, la cirugía, nunca el yodo. Otra causa de hipertiroidismo van a ser el bocio multinodular tóxico o enfermedad de Plummer. En esta, el problema es que es un bocio, pero que contiene muchos nódulos, por eso su nombre, ¿no? Bocio multinodular, muchos nódulos, que puede tener uno o varios nódulos que pueden ser autónomos, es decir, que no van a respetar el eje de retroalimentación negativa, y aunque produzcan hormonas tiroideas como son autónomos, siguen produciendo sus propias hormonas independientes. No hay control, son unos rebeldes. Es muy importante, es más frecuente en mujeres y en personas mayores de 55 años. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿no? Así son los bocios nodulares, cada uno autónomo, grande. La clínica no es tan, o sea, va a tener los datos de hipertiroidismo que hemos mencionado, que este, van a predominar principalmente los síntomas cardiovasculares, pero como son adultos mayores, también predomina la apatía. Hay una indiferencia. Cuando son muy grandes puede provocar síntomas compresivos y el bocio puede ser multinodular, como han visto en la imagen anterior, y puede ser retroesternal. El diagnóstico, lo mismo. Todos los perfiles tiroides van a estar incrementados. Una TSH baja, una T3 libre y T4 libres incrementadas. En la ecografía tiroidea, como ustedes pueden ver en la imagen, podemos ver múltiples nódulos. Por ejemplo, en esta está en el lóbulo derecho, ¿verdad? Donde están hartos nódulos, ¿no? Yo puedo distinguir como 4 a 5 nódulos. En la gamografía, vamos a descartar, como son nódulos autónomos, se muestra las imágenes hipercaptantes, ¿no? Nódulos calientes se llama. Y el tratamiento, pues, en este caso, es más fácil que el Graves. Sabemos que tenemos tres líneas de tratamiento, los antitiroideos, el yodo radioactivo y la cirugía. Los antitiroideos no se van a dar como que para de 12 a 18 meses. Aquí solo es como puente. O va a radioyodo o va a cirugía, porque como son autónomos, está bien complicado controlarlos solo como los antitiroideos. Una diferencia del yodo radioactivo es que la dosis es un poquito más alta que la enfermedad de Graves y si es muy grande, como hemos dicho en verdad, o sea, el yodo no se da en dosis muy grandes, entonces va directamente a la cirugía. Otra causa de hipertiroidismo van a ser el nódulo autónomo o adenoma tóxico. Aquí el problema no son, el otro es bocio multinodular, aquí es un adenoma tóxico, o sea, un adenoma es un único nódulo autónomo produce el exceso de hormonas tiroideas. A diferencia del otro grupo del bocio multinodular, se da en personas más jóvenes. Aquí se da de 30 a 50 años, pero sigue siendo de predominio de mujeres. Estas son benignas, es muy, muy raro encontrar uno maligno. De hecho, a veces cuando teníamos duda de un nódulo, si era un nódulo caliente, dices, no, este no es maligno, este no es un tumor. Va a causar hipertiroidismo, lo mismo que hace la TSH suprimida, hormonas tiroideas incrementadas, y es una causa más frecuente de una T3 toxicosis, ¿no? Que esté incrementada.
El tratamiento, lo mismo que en el multinodular, el yodo, como no es tan grande, es más frecuente utilizar como tratamiento el radioyodo, el yodo radioactivo y, o sea, como es un nódulo chiquitito, entonces capta la zona. Mientras que la cirugía solo está para si la glándula tiroides es grande o tiene síntomas compresivos. Algo que también tenemos que destacar es la presencia de la tirotoxicosis facticia. Mm, en este caso, es una ingestión voluntaria o involuntaria de grandes cantidades de hormonas tiroideas. Yo tengo una paciente, hipotiroidismo congénito, que como veía que tomaba todas las pastillitas todos los días, mientras la mamá no estaba viendo, se ha acabado una caja de su dosis, o sea, ella tenía su dosis específica, creo que era 50 o 75, y la cuestión es de que mientras la mamá no le estaba viendo, se ha tomado 30 tabletas en uno solo. Entonces, eh, lo que en ese caso, la chiquita luego la llevaron al hospital, hizo taquicardia, estuvo en terapia intensiva, porque dice aquí no, el tratamiento solo es sintomático en la crisis. Después de la taquicardia utilizamos beta bloqueantes y luego se fue. Entonces, en este caso, las hormonas tiroideas están, la TSH está suprimida y las hormonas tiroideas estaban incrementadas en mi paciente, porque ella tomaba levotiroxina y la levotiroxina es la T4, ¿no? Algunos pacientes, no estoy segura, toman la T3, se llama la triiodotironina, pero es muy difícil encontrarla en Bolivia. De hecho, creo que hacen preparados exclusivos rara vez, ¿no? Entonces, esta, como es la T3, recuerden que la T4 se convierte en T3 y esta se activa. Entonces, cuando toman T3, va a tener hipertiroidismo, o sea, va a tener los síntomas clásicos, la TSH va a estar suprimida y las hormonas tiroideas también van a estar disminuidas, ¿no? En cambio, en el paciente que les comentaba del hipotiroidismo congénito que se tomó una caja de levotiroxina, la TSH estaba suprimida y las hormonas tiroideas incrementadas. Le haces ecografía, le haces gamografía, pues está normal. El tratamiento solo es sintomático y de crisis tirotóxica. Ahora, esto es importante porque pues, mi pacientita era una ingestión juguetona, voluntaria pero juguetona, pero a veces hay pacientes psiquiátricas o a veces también hay pacientes que, por ejemplo, en el mercado tranquilamente dicen, ah, es para bajar de peso, entonces pueden tomarse una dosis un poquito más elevada y va a causar una tirotoxicosis facticia. Otra característica va a ser el tejido tiroideo ectópico. En este tejido tiroideo ectópico hay metástasis. El problema es de que está la glándula tiroidea, pero está en otros lugares, la célula folicular, ¿no? Por ejemplo, en un cáncer diferenciado de tiroides puede haber metástasis en el pulmón y este va a producir sus hormonas tiroideas o el estruma ovárico que va a producir también sus propias hormonas tiroideas. El diagnóstico es que pues no hay bocio, la TSH está suprimida, incremento de las hormonas tiroideas, pero cuando le hacemos la gamografía, no es una gamografía hipercaptante. Entonces dices, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la tiroides no está? Y le haces de cuerpo ovárico y ahí encuentras la metástasis o el carcinoma folicular. Un hipertiroidismo por hormonas gonadotrofinas coriónicas. Les decía que la hormona gonadotropina coriónica y la TSH son muy similares en la subunidad beta, ¿no? Entonces, cuando hay un exceso de la hormona gonadotropina coriónica es como si la TSH estuviera incrementada y eso lleva a un incremento débil, pero lleva a un incremento de las hormonas tiroideas. Algo que también siempre preguntan, estaba viendo que este sí les va a entrar en examen, tal vez no de la cátedra, pero más después, es el hipertiroidismo por amiodarona. La amiodarona es un medicamento que utilizamos en cardiología, ¿no? Pero como tiene una gran cantidad de yodo, esta va a causar un hipertiroidismo, pero causa, o sea, son dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, ¿no? En el tipo 1 es inicio precoz, independientemente de la dosis de amiodarona acumulada.
Generalmente se va a presentar en los pacientes que ya tenían bocio multinodular o un antecedente de enfermedad de Graves-Basedow. Es más frecuente en varones y aquí causa un hipertiroidismo con hipercaptación. Entonces, la ecografía tiene una vascularización con Doppler normal o aumentada, como un Graves, y la gammagrafía hay un aumento de la captación. El tratamiento de elección es antitiroideos, metimazol o betabloqueantes. En cambio, la tipo 2 es más crónica, ¿no? A partir de los 30 meses, es dependiente de la dosis acumulada, se produce en pacientes con tiroides sana, la vascularización Doppler está disminuida, hay una captación también disminuida y el tratamiento es corticoides y reducción progresiva en 2 a 3 meses y beta bloqueantes. No se aconseja quitar de golpe la miodarona, porque muchas veces esta tiene un efecto protector en el corazón y recuerden que, o sea, aunque se quite por el exceso de yodo que ha causado el hipertiroidismo, los síntomas hipertiroideos van a mantenerse. Por otro lado, es interesante la miodarona porque también puede causar hipotiroidismo por otro mecanismo. Pero en este caso, como el tema es hipertiroidismo, nos hemos ido a eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros tenemos sospecha clínica de hipertiroidismo, el paciente entra, o sea, entra con toda la sintomatología de pérdida de peso, diaforesis, pérdida de cabello, la inquietud, el trastorno de ansiedad, palpitaciones, tenemos que pedir un perfil tiroideo. Si la TSH está baja, ese es un hipertiroidismo. Pero ahí tenemos que pedir, recuerden que evaluar a la tiroides no es solo evaluar la TSH, tenemos que pedir el resto, ¿no? Que sería la determinación de la T4 libre. Si la T4 libre está incrementada, es un hipertiroidismo. Y ahí nos va a ayudar la gammagrafía, la ecografía y la presencia de anticuerpos. Si la gammagrafía dice es una hipercaptación global, no hay nódulos, es un Graves-Basedow. Y le haces los anticuerpos positivos. Y la ecografía vascularizada es un Graves-Basedow. ¿Para qué nos sirve? Porque sabemos que entre 12 a 18 meses mejor resultado. También está incrementada en un coriocarcinoma o en una mola hidatiforme, ¿no? En un hipertiroidismo central y resistencia de las hormonas tiroideas también. La diferencia es que en el hipertiroidismo la TSH no responde al eje de retroalimentación normal y entonces tiende a estar, la TSH en vez de estar disminuida como el resto, va a estar normal o a veces incrementada. Si la gammagrafía dice que es una sola captación única o múltiple, ya la clasificas en multinodular o en un adenoma tóxico. Si la gammagrafía dice hipocaptación tiroidea, o sea, no hay captación, hay que solicitar tiroglobulina. ¿Para qué? Para ver si por ahí es una tirotoxicosis facticia, la tiroglobulina va a estar disminuida. Pero si está aumentada, puede ser una tiroiditis o un estuma ovárico o una metástasis de carcinoma folicular funcionante. Muy bien. Para algo importante es que todo este hipertiroidismo, imagínense que está incrementado y eso se llama la tormenta tiroidea o crisis tirotóxica. Aquí cualquiera de las causas que hemos mencionado puede causar un hipertiroidismo. Estos pacientes tienen emergencia porque presentan agitación, fiebre que puede llegar a 41 grados centígrados o mayor, la taquicardia y es frecuente la presencia de arritmias, hipotensión, delirio o coma. Lo que tenemos que hacer es evaluar el perfil tiroideo, las pruebas de función hepática, biometría, electrolitos donde vamos a ver una hipercalcemia. El tratamiento, al ser una emergencia, se hace el ABC, se utiliza dosis altas, principalmente de elecciones el propiltiuracilo, porque esta tiene un efecto inmediato en la disminución y en la conversión de la T4 a la T3. Entonces, es mucho más rápido. Le damos beta bloqueantes como el propanolol como tratamiento sintomático y también porque disminuye parcialmente la acción periférica de la T4 a T3. Y también aquí, en este caso, podemos utilizar el famoso Lugol. El Lugol es como que le das una gran dosis de yodo, es una concentración de yodo que hace que se bloquee la hormona y la glándula tiroidea y eso nos va a ayudar un poco a mejorar la sintomatología de la tirotoxicosis.
el metimazol para la hipertermia maligna que se está presentando. Algo importante, está contraindicado el ácido acetil salicílico por la competencia que tiene con las hormonas tiroideas en su unión a las proteínas transportadoras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Controlar la fiebre, la insuficiencia cardíaca, la taquicardia suprarrenal, supraventricular. A veces puede causar una insuficiencia adrenal, donde el tratamiento sería corticoides. Bueno, eso sería todo. Gracias.